La mitad gana menos del sueldo mínimo y la ley dice que al menos las trabajadoras del hogar deben ganar el sueldo mínimo, si no más, ¿no? Y está con nosotros Rocío Valencia, vocera de la Organización Internacional del Trabajo, y estamos hablando de la condición de las trabajadoras del hogar en el Perú. Son 420.000 aproximadamente. Solo el 10% están registradas, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Trabajo, pero estamos hablando de la condición, ¿no?, laboral. Ganan según la ley, que es una ley espectacular, la 31047, deberían tener todos los derechos: 48 horas de trabajo semanal, es decir, 8 horas diarias, vacaciones 30 días al año, 2 gratificaciones al año, CTS, respeto a los feriados. Bueno, nada de eso se cumple en la realidad. Y para empezar, ganan por debajo del sueldo mínimo, ¿cuántos? ¿La mitad? Sí, más de la mitad gana menos del sueldo mínimo. Y la ley dice que al menos las trabajadoras del hogar deben ganar el sueldo mínimo, si no más, ¿no? Efectivamente, hay un nivel de incumplimiento muy alto. Esta es la mayor preocupación y esa es la razón de hacer estas campañas. Como te comentaba fuera de cámara, la ley se promulgó en el 2020, en plena pandemia. En el 2021 se reglamenta. Entonces, hay mucha gente que no conoce todavía la ley, no conoce que debe, por ejemplo, hacer un contrato escrito, firmar un contrato con su trabajador del hogar y registrar este contrato. En el Ministerio de Trabajo, sí, claro. En el Ministerio de Trabajo, porque ahora antes uno podía pagar a través de la plataforma de SUNAT y así hacías los pagos de las contribuciones de salud y a la ONP, ¿no? Pero ahora no, eso pasa necesariamente por el registro en el Ministerio de Trabajo. El contrato es realmente la puerta de entrada a la formalización para las trabajadoras del hogar y muchas personas, tanto empleadoras como trabajadoras, no conocen que esto es lo que deben hacer, ¿no? Ahora, hay una cantidad, es decir, a mí lo que me resulta irritante es que hay gente que tiene los recursos económicos y que sin embargo pagan muy mal. No son todos, hay que decirlo, hay que decirlo también. Pero hay muchísimas trabajadoras del hogar que ganan por debajo del mínimo, que trabajan más de las horas que la ley permite, que están con el sistema cama adentro, es decir, tienen que ser las primeras en levantarse, las últimas en irse a dormir y tienen que ocuparse de criar a hijos ajenos, mientras por no estar viviendo en sus propios hogares, tienen que dejar a sus hijos en manos de terceros, la vigilancia de sus hijos. Y por el otro lado, no sé, es tremendo, ¿no? Por todo lo que esto ocasiona, todos los problemas emocionales, psicológicos en la propia trabajadora del hogar y en los hijos, ¿no? Y para terminar, mujeres que en muchos casos son padre y madre para sus niños, ¿no? Y niñas. Sí, correcto, de acuerdo. Yo creo que hay que trabajar con las resistencias, o sea, hay que hacer campañas de sensibilización, de difusión de derechos, pero también de revalorización del trabajo del hogar y trabajar con las resistencias tanto de empleadores, de personas empleadoras, como de personas trabajadoras del hogar. Porque también algunas trabajadoras del hogar pueden no querer formalizarse, uno, porque no conocen los derechos de esta nueva ley, pero también otras porque haciendo su cálculo entre lo que va a implicar, ¿no? La retención, el 13% que le retienen, prefieren no hacerlo y pedirle que le paguen efectivo al empleador. Y otras porque de repente conocen el derecho, quieren tener un sistema de pensiones a la larga, pero no se atreven a reclamarlo por miedo a perder su trabajo, ¿no? Esas son las resistencias por el lado de las trabajadoras del hogar, pero por el lado de los empleadores también hay resistencias, ¿no? Algunos igual, no conocen la ley todavía, pero otras personas sí tienen una cultura de incumplimiento, piensan que no es necesario, que no va a pasar nada si es que no la formalizan, entonces sabiendo y pudiendo, como tú dices, no se ponen a derecho con trabajadoras que sabemos, como tú decías, que están dejando muchas veces a su propia familia para cuidar lo más preciado que uno tiene, ¿no? Porque la trabajadora del hogar cuida a nuestros hijos, cuida nuestra casa, cuida a veces a nuestras mascotas. Pero además es una herencia, uno va a cualquier otro país, y esto que existe acá no existe. O sea, los trabajadores del hogar llegan en la mañana a trabajar, cumplen su horario, se van y ganan por encima del mínimo vital y en algunos casos cobran por horas. O sea, acá nos hemos acostumbrado a un sistema que es colonial, ¿no? Y lo hemos normalizado. Tenemos o sea, queremos ser un país moderno y el sistema tal como existe actualmente de trabajadoras del hogar es lo más, ¿no? Sí, yo creo que parte, por ejemplo, de la resistencia para firmar un contrato con la trabajadora del hogar es reconocerla como trabajadora, ¿no? Porque yo escucho, uno habla, mi asistente
la persona que me ayuda en casa, mi ahijada, ella es como de la familia, ¿no? No, es una trabajadora, ¿no? Y como tú dices, esto viene de épocas premodernas, de la esclavitud, de la servidumbre, donde yo no tenía una relación contractual ni horizontal, ¿no? Son relaciones muy asimétricas, de mucha verticalidad y desigualdad entre la persona empleadora y la persona trabajadora, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo de cambio de chip, de cambio cultural y también de reconocer el valioso aporte que tienen las trabajadoras del hogar para nuestras propias vidas. O sea, tal vez muchas personas acá en el canal no podrían estar trabajando si no fuera porque cuentan con el apoyo de alguien que está viendo a sus hijos o haciéndose cargo de la limpieza de su hogar o de sus mascotas, de sus plantas, qué sé yo. La contribución que tienen las trabajadoras y sobre todo al tema de cuidados, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio caracterizando a los trabajadores del cuidado, que se hacen cargo de cuidar a personas con discapacidad, sí, niños, niñas, adultos mayores. 25% son trabajadoras del hogar. Casi 50% de las trabajadoras del hogar, según una encuesta de Ipsos que hemos hecho recientemente, hacen trabajo de cuidados de niños, niñas o de adultos mayores. Ahora, este 30 tenemos que terminar ya, Rocío. Nosotros tratamos de tocar este tema, pero la verdad, a lo que es la realidad, nunca lo hacemos lo suficiente. Nunca lo hacemos lo suficiente porque, o sea, estamos hablando mucho, queremos ser la OCDE, queremos entrar al primer mundo, pero nuestro sistema de trabajadoras del hogar es no solo del tercer mundo, es del siglo XIX. Y tiene que, ahora, eso plantea otros problemas, o sea, por ejemplo, la gente que hace trabajo que podrías definir como trabajo del hogar, no solo tienen contrato, tienen derechos, tienen todo, viven en sus casas, porque me parece tremendo que se separe a la gente de sus familias y sobre todo a las madres, pero ahí te enfrentas a un problema, el transporte. O sea, ir y venir a la chamba te puedes llevar horas, ¿no? Entonces, es una cadena de problemas que hay que resolver en nuestra sociedad, mi querida Rocío, pero ya por eso yo creo que por lo menos hablar de este tema y ponerlo sobre la mesa, pese a que alguna gente se erice cuando tocas el tema, es lo que hay que hacer. Y muchas gracias por estar acá. Dame 10 segunditos para invitar a todas las personas. Este 30 de marzo se celebra el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. En esta oportunidad cae domingo. Se está haciendo una feria en la Alameda 28 de julio, donde va a haber una serie de servicios, pero también va a haber la posibilidad de registrar a la trabajadora del hogar. Invitar esto, y como tú dices, este tema da para mucho. Muy agradecidos por este espacio. Nos gustaría poder tener más espacios para poder comunicar mejor. También pueden ustedes, eso me dijo a las personas empleadoras, acceder a la página web cuidaquientecuida.p y ahí pueden ver cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que ustedes tienen como empleadoras y cómo podemos nosotros ayudarlos para que ustedes puedan formalizar a esas personas que contribuyen a que nosotros podamos estar trabajando tranquilamente porque confiamos en que alguien está a cargo de lo más preciado que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío Valencia.